Ahí estamos. Muy bien. El tema de hoy que vamos a compartir este día es María, Arca de la Nueva Alianza. Este es un argumento muy hermoso y, y nos da un sentido de continuidad en la historia de la salvación. No es un sentido de que solamente el Arca de la Alianza es aquel cofre, como nos imaginamos, ¿no? Que queda en el Antiguo Testamento, en el cual mandaba Moisés, Josué, sacerdote Aarón, etcétera, y que ahí murió la cosa, sino que ya no hay más Arca de la Alianza. Y hoy vamos a descubrir cómo María es la nueva Arca de la Alianza, no la primera, sino que la nueva, pero es un Arca de la Alianza celestial. Vamos a ver las diferencias entre el Arca de la Alianza terrenal, que es la que nosotros nos imaginamos, ¿no? Un cofre, que ya sabemos, hemos visto libros, dibujos y conocemos del Antiguo Testamento, a esta Arca de la Alianza, pero celestial. Es una Arca de la Alianza perpetua. Es una nueva alianza que Dios establece con su pueblo. Y es ahí donde María toma este papel importantísimo, un papel, un rol protagónico, como una portadora, como un vaso de oro, y que nos trae al Salvador, como lo recitamos en las letanías, ¿no? Vaso de oro, recitamos vaso insigne de la gracia, y también le recitamos Arca de la Alianza, ruega por nosotros. ¿Por qué los católicos le damos este título a María como Arca de la Alianza? Entonces vamos a ir en una secuencia hasta llegar a este punto con las Sagradas Escrituras. Primero nos vamos a ir al Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 27. El Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 27, porque lo primero que tenemos que hacer es de suma importancia, es ver por qué María fue elegida por Dios. ¿Por qué entre tantas mujeres, por qué entre tantas personas, imagínense, tantos profetas, tantos patriarcas, María es la elegida? Hay una razón por la cual ella es elegida, y esa misma razón nos la da nuestro Señor Jesucristo. Eso está en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué María es elegida? ¿Cuáles son las características o cuáles son los requisitos que ella llenó para que ella fuera elegida? Vamos a verlo y vamos a comenzar de aquí, ¿no? Viendo la elección, la predilección de Dios por la Santísima Virgen María. Y nos vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 27. Y esto es muy importante porque antes de leer este pasaje tenemos que entender que todo lo que hacía Jesucristo, o la mayor parte, los gestos, la forma de vivir, hasta incluso la forma de caminar, o sea, todo lo humano de nuestro Señor Jesucristo, ¿de dónde lo sacó? De la Santísima Virgen María. Toda esa realidad humana es de la Santísima Virgen María. Si nosotros hemos escuchado en el Evangelio que Jesús se apartaba a orar, posiblemente María también se apartaba a orar. Él aprendió de su madre. Si decimos en el Evangelio que María guardaba todas sus cosas en el corazón, entonces Jesús también guardaba muchas cosas en su corazón, porque el ejemplo humano era la Santísima Virgen María. Ese era el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Características físicas de Jesús, de la Santísima Virgen María. Es esa unión fraterna de carne, la realidad humana es de la Santísima Virgen María. Entonces, hay que dejar eso bien claro. A veces se nos escapa. Porque todo lo humano de Jesucristo, ¿de dónde adoptó todo su ADN humano? De la Santísima Virgen María, porque ahí no intervino San José. San José es el padre adoptivo de Jesús, pero todo lo humano es de María, los gestos. Es decir, si vemos a Jesucristo, estamos viendo a la Santísima Virgen María. Si vemos a la Santísima Virgen, estamos viendo ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Esto es hermoso, esa unión que existe entre Jesús y María, que incluso con una mirada de ellos ya se entendían, con palpitadas en su corazón ya se entendían el uno al otro, porque era una conexión tremenda. Entonces, por eso vamos a entender esta cita bíblica de Lucas capítulo 11, versículo 27. Lo vamos a leer despacio. Mientras Jesús estaba hablando, entonces el evangelista ya nos coloca en un contexto. El maestro está enseñando. Jesús estaba hablando. Entonces, él estaba en su misión pública, me dicen. Mientras Jesús
estaba hablando. Y si Jesús hablaba, ¿qué significa? Jesús estaba enseñando. ¿Qué estaba enseñando? Cosas que la Santísima Virgen le había enseñado. Su inspiración divina. Empezaba Jesucristo a predicar. Él estaba predicando. Por eso dicen algunos santos que incluso parábolas de Jesús eran tal vez historias que la Virgen le había contado de niño, porque ella le enseñó todo lo humano a Jesucristo. Y me dice acá que Jesús estaba hablando, o sea, él estaba enseñando, ya estaba predicando en su vida pública. Continúo leyendo. Mientras Jesús estaba hablando, una mujer levantó la voz de entre la multitud. Entonces vemos que Jesús estaba enseñando. Vemos que una mujer, dice, levantó la voz. Y si levantó la voz, vean esto qué importante. Es decir, que la mujer gritó, que la mujer se llenó de gozo, se llenó del Espíritu Santo y gritó. Una mujer levantó la voz de entre la multitud. O sea, era incontable, era un mar de gente entre la multitud para que esa mujer se haya escuchado en una multitud. Y se imaginan el grito de esa mujer. Entonces ella no lo hizo por cuenta propia. Vamos a ver por qué lo hizo esta mujer. Repito, mientras Jesús estaba hablando, una mujer levantó la voz de entre la multitud y le dijo, vean ustedes lo que le dijo esta mujer a Jesús, un grito, no fue de ella, inspiración divina. Feliz la que te dio a luz y te crió. Ya imagina ese grito, todo el mundo lo escuchó. Feliz la que te dio a luz y te crió. ¿Qué está diciendo esa mujer? Bienaventurada es tu madre María, porque la conocía. ¿Cómo decían de Jesús? ¿No es este hijo de María y de José el carpintero? Te estaba diciendo, bienaventurada tu mamá. Es feliz, significa dichosa, bienaventurada. Esta mujer repite las mismas palabras de Santa Isabel años atrás. Y si Isabel repitió estas palabras, dijo estas palabras, por inspiración del Espíritu Santo, por inspiración de quién dijo esta mujer, por inspiración también del Espíritu Santo. Vean la conexión. Feliz le dice, dichosa le dice a María, la que te dio a luz y no solamente la que lo trajo al mundo. Vean este detalle importante. Y te crió, porque María no solamente lo trajo, lo que le decía al inicio, María lo educó, le enseñó a caminar, le enseñó a comer, todo. Entonces, y te crió, o sea, te enseñó a andar en esta vida. Bendita es María. Esta mujer también le rinde el tributo a la Virgen María. Bendita le está diciendo. Y lo hace entre la multitud. Esto es muy importante porque hace lo mismo que la Iglesia Católica. Nosotros los católicos, entre la multitud del mundo, gritamos, bendita es María. El mismo gesto de esta mujer. Jesús replicó, versículo 28. Jesús replicó, Jesús al escucharla, vamos a ver lo que le dice Jesucristo. Felices, pues, o sea, bienaventurados, pues, los que escuchan la palabra de Dios y la observan o la ponen en práctica. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Jesús? La mujer le dice, feliz la que te dio a luz, ¿no? Y Jesús comienza diciendo la misma palabra. Felices, pero aquí lo dice en plural, felices pues los que escuchan la palabra de Dios y la observan. ¿Qué está diciéndole Jesús? Mi mamá es bienaventurada, como usted lo está diciendo. ¿Por qué? Porque ella escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Entonces, ¿por qué es elegida la Virgen? El mismo Jesús me da la respuesta. Porque María escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Esa es la respuesta por qué María es elegida por Dios. Ven ustedes la relación. Entonces Jesús también lo hace más allá. Jesús también profetiza. Bueno, si ella es bendita, todos aquellos que sigamos a la Virgen María, seremos también bienaventurados, seremos benditos, porque estaremos del parte del Señor. Por eso Jesús dice, felices los que escuchan la palabra de Dios, o sea, todos nosotros, o sea, la Iglesia Católica, escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica si estamos del lado de la mujer, que es la Virgen, entonces somos bienaventurados al igual que ella y tenemos por recompensa el cielo. Eso es lo que está diciendo Jesucristo. Entonces vean ustedes, no está apartando a la Virgen María, Él está dejando claro por qué la Virgen es escogida por Dios.
Y si nos vamos a Lucas, capítulo 1, versículo 46, más atrás, Lucas, capítulo 1, versículo 46, ya ven ustedes que Jesús me deja claro que ella es bendita porque escuchó la palabra y la pone en práctica. O sea, ella es elegida por eso, dice Jesús. Por eso mi madre es bendita. Por eso ella me dio a luz y me crió, dice Jesús. Por eso ella se ganó ese derecho de hacerlo. Y en Lucas, capítulo 1, versículo 46, vamos a escuchar de la boca de la Santísima Virgen lo mismo, confirmando lo mismo, que ella es elegida por Dios. Lo vamos a leer despacio. María dijo entonces: proclama mi alma la grandeza del Señor. Entonces, dice que el alma de ella tiene que proclamar una grandeza hacia alguien en específico. ¿Hacia quién? Hacia el Señor. ¿La grandeza de quién? Del Señor, dice ella. Entonces, ven cómo ella se desmarca y dice: yo no soy grande, la humildad. Yo no soy grande, sino que la grandeza viene del Señor. Entonces, el alma de ella tiene que proclamar la grandeza del Señor. Y ya Jesús me dijo que yo soy bienaventurado con ella. Entonces, yo también, ¿qué tengo que hacer? Proclamar la grandeza de quién? Del Señor, al igual que ella. ¿De dónde la proclamamos? De nuestra alma. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Seguimos leyendo. Versículo 47. Y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Reconoce que Dios es el Salvador de ella. Jesús nos dice felices. Entonces también entramos nosotros ahí y reconocemos que Dios es nuestro Salvador. Hacemos el mismo himno que María. Versículo 48 está la clave. Vean ustedes aquí, ella me da la razón. ¿Por qué? Porque se fijó en su humilde esclava. Ahí está. Y esa palabra, subrayenla, porque se fijó. Ahí está la clave. Se fijó, dice la Virgen. Y si Dios se fijó en ella, ¿qué significa? Que Dios se enamoró de ella, que Dios la eligió. Y ven cómo ella en su humildad se rebaja en estos términos. Humilde esclava. Ustedes saben que es un esclavo. O sea, un esclavo casi no tiene ningún derecho. Y no solamente dice esclava, sino que dice humilde, todavía más. Humilde esclava. ¿Qué está diciendo? Que todo lo que Dios quiera hacer en su vida, ella lo va a aceptar. Entonces, ven, se fijó. ¿Quién se fijó en ella? Dios. Y si Dios es el Rey de Reyes, entonces, ¿en qué se convierte María? En una reina, tal como lo podemos ver. Puede haber una persona, ustedes no sé lo han visto, hace poco una actriz en Estados Unidos, una actriz, una ciudadana normal, pero vino el príncipe de Inglaterra, se fijó en ella. Uno de los hijos de la princesa Diana, usted no lo ha visto, esa noticia, se fijó en ella. Ahora ella ya no es una ciudadana normal, ahora es una princesa, porque él se fijó en ella. Eso es acá en la tierra. Ahora vean ustedes la grandeza de la Virgen María. ¿Quién se fijó en ella? No fue un humano, fue Dios mismo que se fijó en ella, lo está diciendo. Si se fijó en ella el Rey de Reyes, ¿en qué se convierte la Virgen? En una reina, porque se fijó en su humilde esclava. Entonces vemos que sí, Dios se fija en ella, Dios la elige por su humildad, porque ella escucha la palabra de Dios, porque la pone en práctica, porque es una mujer serviente al Señor, por eso es que Él la elige, Él la viene a elegir. Bendita entonces la que te educó, le dijo a aquella mujer a Jesucristo. No, le dice Jesús, no solamente por educarme y por traerme al mundo, ella es bendita porque pone en práctica la palabra de Dios. Y luego Jesús nos arropa a todos nosotros. Si ustedes son hijos de ellas, también ustedes son felices, son bienaventurados. Hasta acá, ¿no? Entonces ven ustedes que ella es elegida por Dios, que ella es bendita. ¿Y quién se fijó en ella? Pues Dios, el Rey de Reyes, porque se fijó en su humilde esclava. Ahora yo les quiero leer un poco el tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Este libro, se los recomiendo, fue escrito por San Luis María Grignion de Montfort. Es el libro precioso por excelencia de la Santísima Virgen. ¿Y qué dice en esta parte, en el capítulo 1? María en el misterio de Cristo. Dios Padre entregó a su unigénito al mundo, escuchen bien, solamente por medio de María. Y ese solamente por medio de María, es decir, que ella es el único canal,
Ella es el único puente por el cual Jesús puede venir. Repito, Dios Padre, o sea, el Creador, Dios Padre, entregó a su unigénito, su único hijo, al mundo solamente por medio de María. Entonces, no hay otra persona, solamente por medio de ella. Lo pueden leer en el capítulo 1 del Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María Griñón de Montfort. Y leo lo que sigue. Vean ustedes qué hermoso lo que escribe este santo. Dice, por más suspiros que hayan exhalado los patriarcas, por más ruegos que hayan elevado los profetas y santos de la antigua ley, durante 4000 años, a fin de obtener dicho tesoro, es decir, traer al Mesías, ver al Mesías, solamente María lo ha merecido y ha hallado gracia delante de Dios por la fuerza de su plegaria. ¿Por qué? Por la fuerza de su plegaria y la elevación de sus virtudes. Entonces, por eso María es escogida por Dios, por la elevación de sus virtudes y por la fuerza de su plegaria. Lo mismo que nuestro Señor Jesucristo lo ha dicho en el Evangelio. Esto lo dice el Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María. Solamente por medio de ella puede venir Jesús. Entonces, en la segunda venida de Jesucristo, que se conoce como la parusía, solamente por medio de quién podrá venir. ¿Quién nos está presentando Jesús? Ella, la Santísima Virgen María. Por eso se aparece en muchos lugares. Por eso ven que ustedes hay muchas apariciones. ¿Por qué? Porque ella tiene que preparar el camino, al igual que en la primera venida, que venga por segunda vez su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Entonces existe una predestinación. Si nos vamos al Nuevo Testamento, al libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, vamos a ver lo que San Pablo nos dice en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Estamos claros que por medio de ella viene nuestro Señor Jesucristo. 4:4 dice, pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, es decir, lo máximo aquí en la tierra, la plenitud de los tiempos significa lo mejor, significa, plenitud de los tiempos significa la época del Mesías, es decir, Dios hecho hombre acá con nosotros en la tierra. Dice Pablo, pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, y esto es clave, Dios envió a su Hijo. Sabemos que Dios es eterno, ¿no? Sabemos que Dios no tiene principio ni fin, es el alfa y el omega. Si San Pablo me está diciendo, Dios envió a su Hijo, quiere decir que no es desde el instante, desde que María nació, ahí Dios pensó en tenerla, no. Quiere decir que desde el inicio, porque Dios es el alfa y el omega, ya tenía planeado, ya estaba en el plan de salvación, crear a la Santísima Virgen María y que ella sea la que trajo a Jesús al mundo, que ella se convierta en la madre de Jesús. Repito, Dios envió a su Hijo, es Dios, entonces desde siempre Él ya lo tiene planeado. Dios envió a su Hijo, escuchen lo que sigue, que nació de mujer y fue sometido a la ley, lo confirma, que nació de mujer. ¿Y quién es esa mujer? La Santísima Virgen María. Entonces María está predestinada desde el inicio de la creación. Ella ya está pensada. No es que después de Juan el Bautista, ahora hasta el día del nacimiento de Jesús, aquí agarra a María y ya, ella es la mamá. No, ella estaba predestinada. Dios envió a su Hijo, Dios es eterno. Entonces ya lo tenía pensado enviar a su Hijo. Dios envió a su Hijo, Gálatas 4:4, que nació de mujer. ¿Qué mujer es esa? Para que miremos que hay una relación desde el inicio. Vámonos al libro del Génesis, que es el primero de la Biblia. Entonces vemos que utiliza el término mujer. Ven que en Gálatas se usa el término mujer para referirse a la Virgen. Y en Génesis, capítulo 3, versículo 15, también se refiere a ese mismo término, el término de mujer, Génesis 3:15. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer. Vuelve a usar el mismo término, la mujer, no dice María, sino que ese término de mujer.
Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. Estamos claros que es la Santísima Virgen María. Entonces ella le pisa la cabeza a Satanás. Esa mujer que habla San Pablo en Gálatas es la Virgen María, que también hace referencia al Génesis, es decir, desde el inicio. Génesis significa inicio. Entonces comienzo. Entonces ya ella está predestinada a ser la madre del Salvador, la madre del Mesías. Y vean ustedes que en Gálatas leímos que dice, Dios envió a su hijo nacido de mujer. En el tiempo del pueblo judío, la mujer que daba a luz, o sea, de un hombre obviamente, ella tenía que casarse con ese hombre. Entonces ella pasaba a ser esposa de ese hombre. En la tradición judía de la época de la Santísima Virgen, si una mujer tenía un hijo, por ejemplo, Juana tuvo hijo de Joaquín, no sé, por darles un nombre, en aquel tiempo, entonces Juana, aunque no quisiera, ella pasaba automáticamente a ser esposa de Joaquín, porque le iba a dar un hijo a ese hombre. Pero lo curioso de todo esto, lo interesante es que la Santísima Virgen María, el hijo de ella no era de un hombre, sino que el hijo de María era de ¿quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se encarnó en ella. Entonces María, ¿de quién pasa a ser esposa? Según la tradición judía, ¿esposa de quién? Del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es eterno. Entonces ella está predestinada desde la eternidad. Ella está pensada en Dios Padre, en Dios Espíritu Santo para traer a Dios Hijo. Entonces María es unión perfecta a la Santísima Trinidad. ¿Por qué razón? Porque Dios Padre la piensa desde el inicio. Dios Espíritu Santo hace que el Verbo se encarne en ella y la tercera persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo, se encarna en ella. La relación única de una persona con la Santísima Trinidad la tiene la Virgen María. Entonces ella es predestinada desde el inicio. Y lo podemos comprobar en Romanos, capítulo 8, versículo 29. Vamos al Nuevo Testamento, cuando San Pablo, en su predicación, empieza a escribir cartas, ¿no? Por eso tiene estos nombres. Entonces empieza a escribir cartas a los romanos. Sí. Capítulo 8, versículo, perdón. 29, del 29 al 30. Romanos 8, 29 al 30. Entonces San Pablo escribe, ¿no? A los que no son judíos y él empieza a mandar cartas, empieza a evangelizar, pero no puede estar en todas partes. Entonces él lanza esta carta, imagínense, en la capital del mundo en aquel tiempo, Roma, Romanos. ¿Y qué va a decir San Pablo? Romanos 8, versículo 29. Vean ustedes. A los que de antemano conoció, está hablando de Dios, dice San Pablo, que antes de crearnos a nosotros, o sea, ya Dios nos conocía, ¿no? Porque es Dios, ya nos había pensado. A los que de antemano conoció, también los predestinó a ser imagen y semejanza de su Hijo. Entonces todos nosotros que estamos creados, somos seres humanos, estamos hechos ¿para qué? Para que seamos imagen de ¿quién? De su Hijo, mire San Pablo. Estamos predestinados, es decir, tenemos que ser imagen de Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Sigo leyendo. A fin de que sea el primogénito en medio de numerosos hermanos. Estamos claros, ¿no? Entonces sabemos que Jesucristo y nuestro hermano mayor es el Dios y todos tenemos que ser ejemplos de él, tenemos que imitarlo a él. Eso me dice San Pablo. ¿Por qué? Porque Dios me pensó desde la eternidad para traerme al mundo. Eso significa. Versículo 30. Así pues, a los que él eligió, aquí viene la clave. Así pues, dice San Pablo, a los que él eligió. Y ya vimos en las Sagradas Escrituras, como dice María, porque se fijó en su humilde esclava. Entonces, ¿Dios la eligió a ella o no la eligió? Dios sí la eligió, ¿no? Entonces dice San Pablo, así pues, a los que él eligió, ahí entra María, a los que él eligió, los llamó, o sea, él llamó a la Virgen, se presentó el arcángel, ¿no? Sigo leyendo. A los que llamó, los hizo justos. ¿María fue justa, sí o no? Sí, María fue justa aquí en la tierra. Y santos. ¿María es santa? Sí, es santa. Entonces también podemos meter acá a la Santísima Virgen María. A los que hizo justos y santos les da la gloria, igual que la Santísima Virgen María. Entonces ella está en la gloria del Señor, está en el cielo. ¿Por qué? Porque ella fue llamada por Dios. Ya demostramos que fue predestinada por Dios, ya vimos que Dios la llamó, que Dios la hizo justa, que la hizo santa, y si ella es justa y santa,
le da la gloria. Entonces ella está en la gloria. Entonces me dice San Pablo que ella ya está predestinada. También este es un llamamiento para todos nosotros, ¿no? Llegar a alcanzar la gloria de Dios. Lo que pasa es que algunos hermanos de otras denominaciones en este texto sacan a la Virgen María, pero ¿cómo la vamos a sacar si es la madre de Jesús? ¿Cómo no puede entrar en esta idea? Claro que entra la Virgen María, claro que también es predestinada y que está en la gloria, es la mamá de Jesús, caramba. O sea que todos podemos entrar menos ella. Entonces no es de sentido común. Ella está ahí, ella tiene esa gloria. Ahora bien, muy bien, Mario, me has hablado de muchas cosas, pero no he visto dónde es el arca de la alianza, pueden decir ustedes. Allá vamos ahora. Vámonos a Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19. Entonces ya vimos que ella sí está en la gloria. Vimos que ella sí es llamada por Dios porque se fijó en su humilde esclava. Vimos que ella es reina. ¿Por qué les presenté todo esto? Para entender lo que viene. Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19. Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19. Este libro, lo que vamos a leer ahora mismo, es una visión que tuvo San Juan. ¿Se acuerda que San Juan estuvo con ella, ¿no? Al pie de la cruz. San Juan ya estaba anciano, estaba desterrado por las persecuciones, pero él tuvo estas revelaciones y comenzó a escribir. Y vamos a ver lo que San Juan escribió. ¿Qué nos va a decir San Juan? San Juan nos va a lanzar una clave, vamos a escucharlo. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Entonces se abrió el santuario de Dios en el cielo. Repito, entonces se abrió el santuario de Dios en el cielo. Caramba, imagínense esa visión. San Juan me está diciendo que ve abrirse el santuario de Dios. Lo sagrado de lo sagrado en el cielo, él lo pudo ver. Es decir, miró el trono de Dios. En español es, San Juan me está diciendo, el cielo se abrió y miré el trono de Dios. Eso me está diciendo San Juan, lo más santo, ¿no? Sigo leyendo. Y pudo verse el arca de la alianza de Dios dentro del santuario. Entendemos, ¿no? San Juan me dice, miré abrirse el cielo y miré el trono de Dios, pero me da algo muy llamativo. Bien lo que dice San Juan, es bien llamativo lo que dice. Y pudo verse el arca de la alianza de Dios, ¿a dónde? Dentro del santuario. Entonces, ese arca de la alianza que San Juan ve no está afuera. Me dice que está adentro del santuario. ¿Y qué es el santuario? Santuario de Dios en el cielo, o sea, que es el trono. Entonces, San Juan me está hablando aquí como en códigos. Me dice, Mario, miré a veces el cielo, miré el trono de Dios y miré el arca de la alianza. Caramba, si yo escucho eso, digo, o sea que el cofre está en el cielo. El arca que andaba Moisés está en el cielo. ¿Qué quiere decir San Juan con esto? Vamos a descubrirlo. Vámonos a descubrirlo. Que no es el arca material que está diciendo San Juan. Y vean ustedes la clave, subrayen esto. Dentro del santuario. O sea que San Juan me está diciendo que ese arca de la alianza que él está viendo en Apocalipsis 11, versículo 19, me está diciendo que lo está viendo adentro del santuario. Es decir, ese arca de la alianza está en lo más sagrado del cielo. Está con Dios, está dentro de la Santísima Trinidad, está en el trono. Ahí está ese arca de la alianza. Vean la importancia de dónde está en el cielo. Ahora bien, nos toca descubrir de qué arca de la alianza está hablando San Juan, porque no puede ser algo material, porque en serio no hay nada material. Es imposible que sea el cofre, ¿no? No puede ser eso. Vámonos ahora a Hebreos, capítulo 9, versículo 1. Vamos a empezar a descubrir por qué dice que adentro del santuario miró el arca. ¿Qué se refiere con eso? Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Vamos entendiendo? Vámonos a Hebreos, capítulo 9, versículo 1. Vamos a descubrir por qué San Juan dice, miré el arca de la alianza adentro del santuario. Hebreos 9, 1. Lo que vamos a leer ahora, hermanos, es una descripción acá en la tierra. Es algo que existía acá en la tierra. Lo voy a ir leyendo despacio para que vayamos comprendiendo. Hebreos capítulo 9, versículo 1. Hebreos capítulo 9, versículo 1. Con Biblia en mano para ir entendiendo, ¿no? Voy a leerlo despacio. Ya vimos una parte. San Juan me habló algo del cielo, ¿no? Y me dijo que estaba el arca en el cielo. Ahora vamos a descubrir
¿Qué era lo que existía acá en la tierra? Para no perdernos. ¿Qué era lo que existía acá en la tierra? Hebreos capítulo 9, versículo 1. Vamos a leerlo. La primera alianza tenía una liturgia y un santuario como los hay en este mundo. Entonces estamos hablando de algo acá en la tierra, ¿no? Una liturgia que había acá. Y me dice que es la primera alianza, entonces estamos hablando del Antiguo Testamento. Seguimos leyendo. Un primer recinto fue destinada para el candelabro y la mesa con los panes ofrecidos. Esta parte se llama el lugar santo. Entonces lo que estamos leyendo ahorita acá es una descripción del santuario, pero acá en la tierra. Dice, la primera alianza tenía una liturgia y un santuario como los hay en este mundo, es decir, un templo, en español, un templo. Entonces vamos a empezar a describir cómo era ese templo acá en la tierra. Sigo leyendo, versículo 2, Hebreos 9, 2. Un primer recinto fue destinada para el candelabro y la mesa con los panes ofrecidos. Esta parte se llama el lugar santo. Entonces es como que nosotros estemos afuera del templo, ¿no? Abrimos la puerta, caminamos y miramos el primer espacio. Ese primer espacio que estamos viendo se llama el lugar santo. ¿Y qué vamos a ver ahí? Vamos a ver, dice, candelabros, vamos a ver una mesa con panes. Cuando entramos a un templo católico, vemos las bancas. ¿Qué es lo que vemos? Un altar. ¿Qué pasa en el altar? Se ofrece el pan que se convierte en carne de Cristo. Vean ustedes las similitudes. Entonces, ese será el templo antiguo. Sigo leyendo, versículo 3. Estamos en el primer espacio, ¿no? La primera nave, candelabro, mesa, panes ofrecidos. Sigo leyendo, versículo 3, Hebreos 9:3. A continuación, detrás de la segunda cortina, entonces hay un lugar donde hay una cortina y que no podemos ver allá. Entonces vamos a descubrir qué hay en esa cortina. Detrás de esa cortina, ¿qué es lo que existe? ¿Qué es lo que había acá en la tierra? A continuación, detrás de la segunda cortina, hay otro recinto llamado el lugar santísimo. Al igual que un templo católico. Entramos, vemos el altar. Pero en un lugar especial está el santísimo. Para los hebreos, también los judíos, ven ustedes, detrás de la cortina, ellos decían que era un lugar santísimo. Vamos bien, ¿no? Vamos ahora a descubrir qué había detrás de esa cortina, por qué ellos le decían lugar santísimo. Seguimos leyendo, versículo 4. ¿Dónde está el altar de oro de los perfumes? Entonces entramos y miramos un altar de oro, habían perfumes. ¿Y qué más había ahí? Y el arca de la alianza enteramente cubierta de oro. Entonces, en el lugar santísimo del templo que existía acá en la tierra, había una cortina, era el lugar más importante. Ellos le decían lugar santísimo, ahí había un altar de oro. ¿Y qué estaba allí? El arca de la alianza. ¿Y esa arca de la alianza de qué estaba hecha? De oro. Ese sí es el cofre, ¿no? De Moisés, de Aarón, ese es el cofre, ahí estaba. Por eso es el lugar santísimo, es lo más sagrado para ellos, era lo más sagrado para ellos, porque eso representaba a Dios. Ahora bien, hasta acá vamos bien. Vemos que el arca está llena de oro, ¿no? Ese es el arca antigua, el cofre acá en la tierra, para no perdernos. Sigo leyendo el versículo 4. Ahora vamos a descubrir, vamos a hacer la imaginación. Vamos como que abrimos ese cofre, vamos a abrir el arca que estaba acá en la tierra y a descubrir qué es lo que tenía dentro, qué había en esa arca que era tan importante. Sigo leyendo el versículo 4, Hebreos 9:4. El arca contenía un vaso de oro con el maná, para los que apuntan. Primera cosa que encontramos en el arca, el maná, primer elemento. Seguimos. La vara de Aarón que había florecido, segundo elemento. La vara de Aarón. Llevamos el maná y había un pedazo de la vara de Aarón que anduvo con Moisés, que estaba ahí y que había florecido, un milagro, ¿no? Había echado flores, estaba dentro. Y un tercer elemento, ¿cuál es? Y las tablas de la ley. Entonces, ¿qué había dentro del arca acá en la tierra? Había maná, aquel que había caído con Moisés, había un pedazo de la vara de Aarón que había florecido, y también que había las tablas de la ley. Tres cosas. Entonces, estas tres cosas eran lo más sagrado, representaban a Dios, claro está, tenía una conexión directa con Dios, estas tres cosas. Pero si ustedes se fijan, que Hebreos dice que el arca contenía un vaso de oro, es decir,
Estos tres elementos no estaban afuera del arca, estaban adentro del arca de la alianza, es decir, adentro del cofre. Vamos entendiendo, ¿no? Estaban adentro del cofre. Muy bien. Ahora bien, entramos a la parte importantísima. ¿Qué relación tiene esta arca antigua con la Virgen María? ¿Por qué le decimos en Letanías, arca de la alianza, ruega por nosotros? Aquí está la clave. Descubrimos tres elementos en el arca, ¿no? Maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley. ¿Cuál es la unión con la Santísima Virgen? Esto es físico, esto estaba acá, era un cofre. Primer elemento que encontramos, el maná. ¿Qué representa el maná? Vámonos al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 48. Esto es hermoso porque vamos a descubrir la relación de esa arca antigua con la Virgen. ¿Por qué le decimos a la Virgen nueva arca de la alianza? Juan, capítulo 6, versículo 48. Habían tres elementos en el arca, ¿se recuerdan? Primer elemento, el maná. ¿Qué relación tiene el maná con nuestro Señor Jesucristo? En eso estamos ahorita. Juan 6, 48. Vamos a leer la relación del maná que estaba antiguamente en el arca con Jesucristo. Juan 6, 48. Lo voy a leer despacio. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron, escuchen bien, comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo para que lo coman y ya no mueran. Entonces, ya no es aquel maná en el cofre. ¿Quién es el nuevo maná? Jesucristo, que es el pan de vida. Juan 6, 48. Primer elemento del maná es Jesucristo en la nueva alianza. ¿Por qué? Él es el pan de vida. ¿Se fijan? Vamos con la relación. Segundo elemento que existía adentro de ese cofre, ¿se recuerdan? La vara de Aarón, ¿no? Que había florecido. ¿Qué relación tiene con Jesucristo? ¿Por qué representa a Jesucristo en la nueva alianza? Vámonos a Mateo, capítulo 28, versículo 18. Repito, Mateo, capítulo 28, versículo 18. El segundo elemento, la vara de Aarón. ¿Qué relación tiene con María y con Jesucristo? La vara significa poder. Cuando Moisés pegó y levantó la vara, ¿se recuerdan? Y pegó en el suelo, se abrió el mar. Significa el poder de Dios. Esa es la vara, es un pedazo que estaba ahí. En Mateo 28, 18, vamos a ver la relación de esa vara con Jesucristo. Mateo 28, 18, vamos a leerlo despacio. Significa poder. Jesús se acercó y les habló así. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces ya no solamente aquella vara que tenía Moisés y que tenía que pedirle a Dios, no. Ahora el mismo Dios hecho hombre es la autoridad. ¿A dónde? En el cielo y en la tierra. Ven que todo sobrepasa. ¿Por qué? Porque es la nueva alianza. Ya es Dios mismo. Ya no es que intercede, que yo tengo que robarle a Dios. No, él mismo es el poder. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ahí está el poder. Es la relación de la vara de Aarón con Jesucristo. Él es el poder mismo. Tercer elemento que existía en el arca de la alianza, terrenalmente, como lo vimos. ¿Se recuerdan? Las tablas de la ley. Y las tablas de la ley significa la palabra de Dios. ¿Qué relación tiene con Jesucristo? Lo vamos a descubrir en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Juan, capítulo 1, versículo 14. Podemos leer desde el versículo 1 para que vayamos viendo. Juan 1:1, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo leo despacio. En el principio era el verbo, la palabra, y el verbo estaba ante Dios, y el verbo era Dios. Es decir, ¿existían ya eternamente Jesucristo? Sí, porque Él era Dios, ya existía, está enfrente a Dios, la Santísima Trinidad. Ahora, versículo 14, Juan 1:14, la relación de las tablas de la ley, tercer elemento en el arca acá en la tierra con Jesucristo, significa la palabra de Dios. Juan 1:14. Y el verbo, o sea, ya vimos que es la palabra, o sea, el verbo que es la palabra, ya no solamente es una palabra, se hizo carne, puso su tienda entre nosotros y hemos visto su gloria. Entonces, si se hizo carne, y esa es la palabra, ¿quién es? Jesucristo. Ya no es como antes.
las tablas de la ley solo para estarlas leyendo. No, ahora esa misma palabra se hizo carne. Ven ustedes el poder, ahora es Dios. Trasciende la antigua alianza con la nueva. Ahora bien, estos tres elementos estaban ¿a dónde? Adentro del cofre, acá en el templo. ¿Significan qué? Jesucristo. Maná, el pan de vida, Jesucristo. La vara de Aarón, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Las tablas de la ley, Él es el verbo, se hizo carne. Si esas tres cosas acá en la tierra estaban adentro del cofre y vemos que esas es Jesucristo, ¿quién tuvo a Jesucristo adentro como un cofre, como un arca de la alianza? La Santísima Virgen María. Entonces, por eso decimos que María es la nueva arca de la alianza, porque ella tiene al pan de vida, ella trajo al poder de cielo y tierra, y ella también encarnó al verbo en su vientre. Ya no es como antiguo. Entonces, cuando San Juan, vámonos de nuevo, Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19, ahora sí le entendemos a San Juan. La pregunta del millón, ¿dónde está la Virgen en el cielo? Pues ahorita la vamos a responder. Apocalipsis 11, 19. Ya visto esto, entendemos lo que San Juan nos dice. Apocalipsis 11, 19. Lo leemos despacio. Entonces se abrió el santuario de Dios en el cielo. Se fijan, ya no es en la tierra, ya lo vimos, santuario viejo, el cofre. Ahora es en el cielo, me dice. Y pudo verse el arca de la alianza de Dios dentro del santuario. ¿A dónde estaba el arca aquí en la tierra? ¿Se acuerdan? Lugar santísimo. ¿A dónde está el arca en el cielo? En el santuario de Dios. Entonces, en español, ¿qué me está diciendo San Juan? Miré abrirse el cielo, miré el trono de Dios y ahí estaba la Santísima Virgen María. Esa es la clave que San Juan me está dando. El arca de la alianza, me está diciendo en otras palabras, es la Virgen María. ¿Por qué San Juan no dice directamente, miré a la Virgen en el trono de Dios? Es decir, ¿la Virgen está en el trono de Dios? Sí está. Está a la derecha de Jesucristo. Ahí está sentada ella. ¿Por qué no lo dice? Porque en ese tiempo que escribió San Juan, eran las persecuciones. Y él tenía que hablar casi en forma de símbolo, simbología, ¿no? En estas metáforas. Pero el pueblo cristiano entendió que se refería a la Santísima Virgen porque el pueblo cristiano primitivo sabía qué contenía el arca que ya vimos, sabían dónde estaba el lugar santísimo y sabían que la Virgen había traído al verbo hecho carne, comprendieron. ¿Se acuerdan que el arca aquí en la tierra estaba revestida de oro, no? Era preciosa, me imagino. La Virgen también está vestida de oro. Seguimos leyendo Apocalipsis. Entonces viene San Juan y me empieza a describir a ese arca que él está viendo. Apocalipsis 12:1, más adelantito. Ahora él me va a describir cómo está esa arca en el cielo. ¿Quién es? Apareció en el cielo una señal grandiosa. Vamos a descubrirlo. Miren, ya lo vimos. Una señal grandiosa. Una mujer, caramba. Jesús dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Génesis 3:15, una mujer te aplastará la cabeza. Caramba, y ahora dice una mujer. ¿Quién es? La Virgen. Ven que ese arca de la alianza es la Virgen. Una mujer. El arca aquí en la tierra estaba llena de oro. ¿Estará llena de oro en el cielo? Sí está. Me lo explica San Juan. Vestida del sol, repito, vestida del sol. ¿Qué significa? De oro, brillante, al igual que el arca de acá. Él empieza a describir, vestida del sol, con la luna bajo sus pies. Nosotros estamos aquí en la tierra. ¿Dónde nos queda la luna? Arriba. Pues San Juan dice que ella le queda abajo, entonces ella está en el cielo. La luna bajo sus pies, me dicen. Y una corona, que ya vimos que el Rey de Reyes se fijó en ella, entonces se convierte en reina, San Juan me lo confirma, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Si tiene una corona, entonces es reina. ¿Y quién es esa reina? La Santísima Virgen María. Porque se fijó en su humilde esclava. El Rey de Reyes se fijó en ella, se enamoró, la convirtió en reina. San Juan la ve como reina en el santuario de Dios. En español, San Juan miró abrirse el cielo, miró el santuario de Dios, está Dios Padre. A la derecha de Dios Padre está Jesucristo. Y a la derecha de Jesucristo está la Santísima Virgen María con una corona. ¿Por qué? Porque ella es reina. Ustedes han visto los reyes antiguos, esas series que ponen, se ponen el rey, se pone la mamá, se pone el hijo, se ponen todos sentados. Así es, el trono sagrado de Dios, ahí está la Santísima Virgen María. En otro tema,
podemos ver bíblicamente lo que les digo, que la Virgen está a la derecha de Jesucristo. Ahí está ella en el trono. Por eso San Juan la ve y me la describe. Por eso los católicos creemos que María es la nueva arca de la alianza. No solamente como le gritó aquella mujer a Jesús, porque trajo a Jesús y lo crió. No solamente por eso, sino que por medio de ella alcanzamos nuestra salvación. Como le dijo Jesucristo a esa mujer, felices los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, porque por medio de María nosotros escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica. ¿Por qué? Porque esa palabra se hizo carne en ella y gracias a esa acción, a ese sí de ella, a aceptarse la nueva arca de la alianza, podemos salvarnos. Tal como Jesús le dijo a aquella mujer, felices los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen, la ponen en práctica. Entonces, eso me está diciendo, sigue el ejemplo de mi madre. Por eso me trajo al mundo y así te salvarás tú y tu familia. Espero que haya quedado claro. No sé si tiene alguna pregunta. Estoy disponible.